Bienvenidos y bienvenidas al primer taller de esta fase del ciclo Saberes sobre la Mesa. Vamos a dar algún minutito más mientras se sigue uniendo los participantes. Algo interesante es que tuvimos unas cuantas inscripciones y tenemos a prácticamente todos los países, casi todos los países de Sudamérica representados y más, y un poco más, así que una buena representación latinoamericana. Eso va a ser interesante porque va a poder nutrir bastante esta conversación. Esperemos que lleguen, los estamos esperando. Como un comentario general, este espacio, esta reunión de Zoom, bueno, como vieron, está siendo grabada y para evitar interferencias en el audio, les pedimos que deshabiliten los micrófonos o vamos a hacerlos nosotros si encontramos interferencia. Pero la idea es que podamos generar un diálogo, así que en realidad están invitados todo el tiempo a participar, a comentar verbalmente, habilitando nuevamente el micrófono y también a través del chat. Gracias, Jorge, por comentar. También saludar y desde tu ubicación, Nueva Jersey. En mi caso estoy en Pittsburgh. Bueno, vamos a ir comenzando mientras se sigue uniendo la gente, simplemente para no demorarnos en esta mañana y no perdernos, no tener que apurarnos demasiado en la conversación. Bueno, como dije, bienvenidos y bienvenidas a este primer taller de esta fase del ciclo Saberes sobre la Mesa que está siendo organizado por el Instituto Saras. En el sitio web van a poder encontrar, y quizás ya lo vieron, información sobre muchos otros talleres que van a estar desarrollando. Más tarde les cuento un poquito más sobre esto. Pero quiero comenzar con algunos avisos y puntos importantes para que tengan en cuenta sobre su participación el día de hoy. Un primer punto es que, como mencioné, estamos grabando la sesión y como la mayor parte de los materiales que generamos en el ciclo se va a habilitar a la audiencia para que pueda nutrirse de estas conversaciones. Por tanto, si no desean aparecer, les pedimos que mantengan sus cámaras apagadas y las cuestiones, los comentarios y aportes que hagan van a ser insumos o los voy a tomar como posibles insumos de mi investigación de doctorado y en este sentido también tengo para comentarles que justamente la participación y contribución en este espacio es voluntaria. Esas contribuciones se van a mantener anónimas, pero si ustedes no se sienten cómodos con esta situación o cambian de parecer en algún momento, simplemente me lo dejan saber en algún punto luego del taller y yo me aseguro de que esto se mantenga así. Como decía entonces, yo estoy desarrollando una investigación doctoral en el programa Diseño para las Transiciones en la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos. Y algo interesante, que luego les voy a estar contando un poquito más, es que vamos a estar haciendo un registro gráfico de este diálogo que luego voy a compartir con todos los que estamos aquí presentes hoy y va de alguna forma a constituir una suerte de síntesis o resultado de esta reflexión colectiva en un formato un poquito diferente a través de la gráfica. Entonces, bueno, mi nombre es Silvana Jury, como les dije, estudiante de doctorado y también asociada al Instituto Saras. Estoy motivando, llevando adelante este ciclo de saberes sobre la mesa junto a un colectivo mucho más amplio, que muchos de ellos están aquí hoy.
Y en el registro gráfico tenemos a la ilustradora, colega y amiga hace muchos años, Denise Torena. No van a estar viendo su cara, pero sí van a estar viendo sus manos y sus ilustraciones, y luego vamos a hacer foco en eso para ver lo que está surgiendo. Bueno, brevemente entonces, para que tengan idea de lo que vamos a estar haciendo hoy, primero vamos a pasar por una introducción, una suerte de entrada en calor, luego vamos a trabajar sobre este concepto de sabidurías alimentarias, luego vamos a charlar un poquito sobre los vínculos entre sabiduría y resiliencia, en singular o en plural, y al final vamos a charlar sobre posibles ejemplos de sabidurías alimentarias en la práctica. Y esto es algo que a mí me interesa particularmente porque creo que muchos y muchas de los que están aquí presentes hoy tienen desde sus espacios en donde trabajan y donde habitan muchos ejemplos que podrían mencionar sobre este tipo de prácticas, y después de que haga una introducción sobre cómo los estoy entendiendo, quizás es más fácil detectarlos y valorizarlos. Algo importante es que mi idea es motivar un diálogo, más allá de que voy a proponer algunas ideas que estuve trabajando, y en algunos puntos les voy a proponer trabajar en grupos más pequeños, porque así es más fácil llevar adelante una conversación, porque si somos muchos es un poquito más difícil, pero luego también compartir en este plenario. Y en este espacio todas las voces son igualmente valiosas, no hay ningún comentario que sea menos válido o interesante, así que les invito a participar activamente. Paso entonces a comentarles un poquito de dónde surge esto. Sabidurías alimentarias es un concepto y una suerte de modelo que estoy un poco descubriendo y también dándole forma en esta investigación doctoral, y tiene que ver con cómo entender el qué y el cómo ayudar a transformar nuestras culturas y sistemas alimentarios hacia la sustentabilidad. Esto es un poco en términos generales. Surge de mi ubicación en el campo del diseño y por esa razón integra múltiples conocimientos disciplinares, toma aspectos desde muchas áreas del conocimiento, pero también reconoce y valoriza otros saberes, diferentes tipos de conocimiento y también sistemas, es decir, muchas cosmovisiones, formas de ver el mundo y también formas de aproximarse al conocimiento, como pueden ser la intuición, por ejemplo, o como vimos, cuestiones más basadas en la práctica, en el arte, en fin. Esto es una característica de este trabajo que trata de justamente ser bastante integrador en esto, en todas estas dimensiones. Pero entonces, antes de comenzar a proponerles estas ideas que estuve desarrollando, quería generar una especie de entrada en calor intentando ver qué es lo que piensan ustedes sobre este concepto, esta idea de sabidurías alimentarias, especialmente porque quizás cuando se anotaron al taller algo pensaron en relación a esto y me gustaría explorar un poco qué ideas hay detrás. Como dije, no hay cosas que sean más o menos importantes o no hay ninguna idea o propuesta que sea incorrecta en este sentido, simplemente quisiera que compartieran como una especie de lluvia de ideas estas ideas que aparecen. Esto lo podemos hacer a través del chat para hacerlo bastante ágil. ¿Qué es lo que piensan o a qué les remite el concepto de sabidurías alimentarias? Ahí tenemos ancestralidad, saberes populares, círculos virtuosos, conocimiento de una comunidad. Muy bien. Pienso en conocimientos muy sencillos con relación a la tierra, a entender solamente del observar y el sentir. Gracias, Karina. Legado, transmisión generacional de conocimientos, el proceso de socialización que va junto con la alimentación, una forma interesante de describirlo. Gracias, Daniel.
Comenzó con el hombre y su necesidad de satisfacer sus necesidades alimentarias, que hay en más. Remitido a necesidades básicas, conocimiento vernáculo. Gracias, Lori. Otros saberes distintos a los saberes científicos. Muy bien. Comunidad, cultura, costumbres, formas de cocinar y también de producir el alimento. Muy bien, Natalia. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Hay sabiduría alimentaria en las prácticas, valores y discursos más hegemónicos? ¿Esa es una afirmación o una pregunta? Una pregunta. Gracias, Jorge. Familia, cultura. Muy bien. Sí, ustedes están tocando varios elementos allí y empezamos a reconocer quizás algunos aspectos que se empiezan a repetir. Bueno, Daniel comenta que es el conocimiento vernáculo, que era lo que comentaba Loribet. ¿Quisieras explicarlo o no? Yo lo describiría como el conocimiento que existe en una comunidad, en un territorio. Sí, conocimiento popular, conocimiento local, Ujú. conocimiento cotidiano. Cotidiano, exacto. Muy bien, gracias. Bien, la pregunta que surge después básicamente tiene que ver con por qué hablar de sabiduría y no hablar, o en vez de hablar de conocimiento, aunque conocimiento es una palabra que apareció todo el tiempo, y quizás cuando hablamos en esto referido a la alimentación hay un concepto que aparece en muchos espacios que es el de alfabetización alimentaria, que quizás tiene bastante que ver, pero quizás no son lo mismo. Entonces, ustedes ya empezaron a comentar algunos aspectos que están un poco vinculados a esto. ¿Piensan que habrían diferencias entre hablar de conocimiento y de sabiduría? Y si es así, ¿cuáles? Y ahora volvemos a algunos comentarios que hacían. La primera reacción, ¿cuál sería? ¿Existen diferencias? Sí, dice Sofía. Sofía y Karina, ¿alguna quisiera compartir? Sabiduría suena a algo de muchos años o siglos de acumulados de conocimiento. Ujú, sí, siempre lo asociamos a esa idea. Y Tania dice, creo que hablamos de sabiduría cuando son conocimientos de valor. Bien, es interesante que aparece ese punto y que ya estaba mencionado antes. Conocimientos transmitidos. Acá se refuerza esta idea de un conocimiento que viene desde el pasado y que se va eh, reproduciendo de alguna forma y preservando. Ustedes hablaron también de un aspecto, por ejemplo, que trascendía el conocimiento científico, que tenía que ver con el conocimiento local o cotidiano, como decíamos recién, con la familia, con la cultura, con costumbres. Sabiduría tal vez más arraigado a un tipo de saber no institucionalizado, por decirlo así, ¿sí, Sofía? Sino transmitido y mantenido a través de la oralidad y los hábitos, tal vez. Sí, esa es una propuesta interesante. Es algo que no siempre se lo puede capturar en palabras, quizás, no necesariamente, y se puede ver en acciones. Y que se refuerza justamente en el intercambio y la transmisión fuera de la academia, lo que estábamos mencionando recién. Es decir, esto se encuentra en los espacios cotidianos. Karina comenta explicando por qué proponía que son diferentes. Para mí el conocimiento se adquiere
Pero para pueblos, aclaro que Karina está haciendo un esfuerzo para pasar esto al español o a un portuñol, y entonces vamos a, quizás me equivoco un poquito en traducirlo o en interpretarlo, pero para pueblos y comunidades que viven del alimento, esto se torna algo más natural. La alfabetización alimentaria me parece algo más emergente de nuestras actuales generaciones por cuenta de la hegemonía alimentaria actual. Mira, es interesante esta idea, Karina. Es algo que en realidad empezamos a generar quizás en esta época, quizás a partir de ciertas profesiones o a partir de cómo entendemos el conocimiento hoy en día y cómo se va desarrollando. Y en este caso lo que comentás es que este es otro tipo de conocimiento que está mucho más arraigado a las costumbres y quizás a las prácticas, como decían otros, en lo cotidiano, en una comunidad, en un pueblo. Luego Gustavo comenta, creo que es como cuando aprendemos a leer. Primero aprendemos el alfabeto para comunicarnos y comprender nuestra realidad. Creo que el conocimiento es una etapa posterior que requiere de aprendizaje. Esta es una idea interesante. Y eso me hace preguntar, entonces, ¿la sabiduría también implica la necesidad de aprendizaje? ¿Puede pasar por unas vías más intuitivas? Estas son simplemente preguntas. Sabiduría como la capacidad de saber qué conocimientos son aplicables a la vida cotidiana. Bien, interesante. Quizás acá aparece una idea del saber elegir para poder aplicar. Y la expresión sabiduría aumenta la validez de conocimiento, es decir, es más que conocimiento, lo potencia. Bien, y Daniel comenta, creo que Morín planteaba algo así como una diferenciación sistémica. El conocimiento es información o datos sistematizados y coherentes que tienen buena calidad en su vinculación recíproca y con el sistema de prácticas y cosas que estudia. Sabiduría sería una fase posterior a eso, donde el conocimiento se liga a otros sistemas de conocimiento, a la vida cotidiana, a otros sistemas y donde ingresa la perspectiva más ética. Estoy tocando de oído igual con lo que con lo de Morín, pero creo que iba por ese lado. Sí, exacto, creo que las ideas de Morín van exactamente por ese lado y tiene bastante que ver con esto de lo que estamos hablando. Y Jorge comentaba, hay una carga de experiencia personal o comunal y de iniciación en sabiduría más que en conocimiento. Y, perdón, voy a comentar compartir estos dos comentarios. No te preocupes, Karina. En Brasil, una de las estrategias de gobiernos pasados para combatir el hambre y atraer más salud a las personas propuso prácticas de educación alimentaria y nutricional como un camino para justamente aproximar a las personas al alimento y crear o rescatar repertorios de sabores y mejor conocimiento. Esa es una perspectiva basada en el conocimiento. Acá nos surge la pregunta de qué tan efectivo entonces fue, pero podemos seguir discutiéndolo. Y luego Karina comenta, existe una diversidad de sistemas de conocimiento, todos los conocimientos implican prácticas y valores. Entonces acá aparece nuevamente esta dimensión de los valores que varios estaban comentando antes, en definitiva un vínculo con aspectos éticos o morales que también varios estaban comentando. Esos como algunos puntos que podrían llegar a diferenciar el conocimiento de la sabiduría, y yo coincido que esas son de las diferencias principales. Desde el trabajo que yo estoy desarrollando, justamente lo concibo como un enfoque diferente y hay diferentes autores, como Nicholas Maxwell, que propone esto, una suerte de paradigma diferente, en donde el trabajo o la investigación basada en sabiduría no es exactamente lo mismo que el conocimiento y en algunos aspectos se contrapone. Y en esto pensando en el conocimiento especialmente científico. Parte de la idea de que el conocimiento científico solo no es suficiente para lidiar con los problemas de la vida, como estábamos charlando, las cuestiones cotidianas. Y especialmente en la realidad que nos toca vivir, la vida en un planeta finito y compartido. Que evidentemente siempre fue así, pero hoy estamos viendo las repercusiones de estos conflictos o de los dilemas que esto presenta.
Un trabajo orientado a la sabiduría propone justamente alternativas de acción, se dirige a la acción, y esto genera una necesidad de discernir, esta palabra que es clave, que aparezca porque justamente es una especie de salto entre el saber algo y poder discernir cómo llevarlo a la acción. Varios de ustedes estaban comentando este punto. Y en ese proceso lo que hace es reintegrar lo que en muchos aspectos o en muchos ámbitos a veces se excluye del conocimiento científico, que tiene que ver con volver a unir la ética y la estética, o como ustedes mismos mencionaron, los valores, y también tener en cuenta las emociones y las creencias, todas esas otras características humanas que a veces se excluyen para poder analizar algún fenómeno o proponer direcciones o formas de acción. Entonces, en este sentido, vuelve a reintegrar todas estas dimensiones. La sabiduría se define de muchas maneras y esas definiciones van a depender del campo y de los paradigmas, de donde se paran las cosmovisiones, desde donde se para, pero hay muchas convergencias igual que vienen ya desde los antiguos filósofos griegos hasta los diferentes campos que estudian la sabiduría hoy en día, incluyendo un área emergente que se conoce como ciencia de la sabiduría. Y en definitiva, para ponerlo como sintéticamente, se puede entender como la capacidad de realizar, y esto es para destacar este aspecto de la acción, el realizar tiene que ver con aprender y crear, es decir, poder aproximarnos a entender y también a generar algo, pasar a la acción, lo que tiene valor en la vida, como estábamos comentando, para uno mismo, pero también para los demás, porque tiene una orientación hacia el bien común. Y esto implica, y esa es la parte que es compleja, un balance de intereses. Entonces, cuando nos movemos en este espacio somos conscientes de esta orientación y nos posicionamos en esta especie de tensión entre reconocer estos múltiples intereses. Parte un poco de la idea de que la información sola no es suficiente, y aquí hay una cita de Edward Wilson que lo dijo de una forma bastante interesante, ya hace unos cuantos años. Nos estamos ahogando en información cada vez más mientras estamos hambrientos de sabiduría. Y esto tiene que ver justamente con esta idea que comentaba, en donde el conocimiento muchas veces está orientado a la generación de información que está a veces desligada de la acción o de su aplicación. Trata de ser neutral, aunque es bastante difícil que lo logre. Y no tiene que ver con el discernimiento, con esa necesidad de poder tomar las decisiones y accionar en el día a día teniendo en cuenta todas estas tensiones que aparecen. Muchas veces pretende justamente descubrir verdades únicas o universales, y esto nos genera un problema y una oposición con una idea que intentamos promover desde muchos ámbitos, ciertamente desde el espacio y el abordaje que tomo, al menos en mi trabajo, y es esta idea de pluriverso o de reconocer que existen muchos mundos en el mundo y no un solo mundo o una sola forma de entender el mundo. Si nos paramos en este espacio, entonces ya no hay verdades únicas ni soluciones universales, y tenemos que empezar a estar más cómodos con este espacio incómodo de estar en estas tensiones y en estas incertidumbres. Entonces, ya lo comentaban ustedes, en los problemas cotidianos, en la vida cotidiana, las respuestas y las acciones que tomamos tienen que ver con lo que valoramos en la vida, y entonces es así que materializan y articulan estas cosmovisiones, los principios fundamentales que podemos tener, nuestros modelos mentales, cómo entendemos las cosas, pero también nuestras emociones y creencias. Y entonces por eso es importante empezar a reflexionar ya desde nuestro lugar qué es eso mismo, qué es lo que nos importa o que valoramos en la vida, y en este caso en la comida. Entonces, quiero proponerles algo, una reflexión muy cortita, y para eso quiero compartirles también un par de links
El primero es un formulario que pueden usar durante el resto de esta mañana para compartir notas. Pueden seguir usando el chat, pero también pueden usar ese formulario que lo que va a hacer es dejar sus contribuciones de forma anónima. Y en el primer ítem van a poder comentar sobre esta reflexión. Y en el segundo les voy a comentar luego cuándo lo vamos a usar, así que no se preocupen por eso, pero son los materiales del taller. Entonces, les propongo que nos tomemos un minuto todos y todas para pensar sobre esta pregunta y quizás anotar 2, 3, 4 palabras sobre esto. ¿Qué es lo que nos importa o valoramos en la vida, especialmente en relación a la comida? Perdón que... Gracias, Mari, que me avisaste sobre el formulario. Perdonen, ya lo resuelvo. Les pido entonces que sigan con la reflexión y no se preocupen por el formulario por ahora. Sí, gracias por los mensajes. Estoy arreglando el formulario ahora, pero no es necesario que incluyan su reflexión aquí igual. Bueno, ahora sí debería estar funcionando nuevamente. Bien, así que quienes quieran abrirlo ahora al formulario y compartir sus reflexiones sobre esto. Gracias por confirmar que funciona. Bueno, la razón por la que les pedí reflexionar sobre este punto es porque es algo que no necesariamente nos tomamos un tiempo para articular. A veces son ideas que tenemos un poco como implícitas y no las exteriorizamos tan frecuentemente. Y como vimos, en realidad estos son elementos o casi ingredientes fundamentales que son los que motivan todas estas ideas y nuestras acciones, como estábamos hablando recién. Si no tenemos claro cuáles son estos valores, cuáles son estos puntos o principios fundamentales, es difícil entender a veces por dónde es que aparecen los conflictos. Esto es más una reflexión personal y por eso no quiero entrar en el debate colectivo sobre esto porque esas ideas son personales, pero quienes quieran compartir esas ideas a las que llegaron en el formulario ahora sí lo pueden hacer. Y para aclarar algo es muchas veces ¿qué valoramos sobre la vida y sobre la comida?
Un ejemplo podría ser el compartir, otro ejemplo podría ser la salud de mi familia, las tradiciones del lugar en donde vivo, etc. Son qué cuestiones, qué aspectos son los que nos importan. Como veíamos, esos tienen que ver con nuestras prácticas cotidianas, porque ellas son las expresiones de esos valores y de las formas de entender el mundo. Algo importante para trabajar sobre este tema es que estos ítems, estos valores, tejen una especie de línea entre el pasado, el presente, pero también el futuro, cómo lo imaginamos y cómo lo vamos creando en el presente. Y en ese sentido pueden estar recreando mundos, los que ya existen, consolidando el status quo de alguna forma, o creando nuevos mundos. Y esto lo podemos leer o, bueno, proponer como una especie de un proceso de abrir nuevas formas de reexistencia, otras formas de vivir. Entonces, en todo proceso de transformación, especialmente las transformaciones para nuestros sistemas alimentarios, que es algo que necesitamos porque reconocemos que tienen múltiples fallas, no necesariamente todos, pero sí los que están globalizados y dominan nuestra vida cotidiana, nos obliga a reconsiderar todas estas dimensiones y a reflexionar sobre ellas, dimensiones que, como decía, muchas veces están excluidas porque no siempre se aceptan todos estos sistemas o formas de conocimiento y las tensiones que surgen de reconocer los diferentes valores y los diferentes intereses. En estas transformaciones, hablo de transformaciones hacia caminos o alternativas que sean apropiadas y que deseemos, que funcionen para nosotros. Y en este sentido necesitamos entender, cambiar hacia qué o hacia dónde y por qué, cuáles son estos principios o valores que fundamentan esa dirección, y especialmente empieza a aparecer la pregunta, y entonces, ¿cómo cambiar? ¿Cómo llevar a la acción todo esto? Ahí es donde aparece este concepto. Voy a retomar algunos comentarios que estaban dejando. En relación a los alimentos, a la comida, Gustavo comentaba que la evolución ha hecho que hoy sea algo más que satisfacer necesidades. Hoy significa incorporar el concepto de una sola salud. Exacto, Gustavo. Donde la inocuidad, la calidad de los mismos, además de la producción sustentable, conforma un concepto mucho más amplio. Exacto, lo vamos a ver ahora. Y Marisol comentaba que valora la diversidad y el descubrimiento, el poder elegir, nutrir el cuerpo y la vida. Esa es una forma muy linda, prácticamente poética de describirlo. Gracias, Marisol. Ahí es donde aparecen justamente todos estas cuestiones de lo que valoramos, cuáles son esos valores que nutren nuestras prácticas. Con todas estas consideraciones, entonces, es que llego a una suerte de definición que le propongo como provisional, no está cerrada, sobre qué es las sabidurías alimentarias, y es justamente una forma de hacer frente a todas las múltiples incertidumbres que surgen en este espacio, reconociendo las tensiones existentes. Entonces, yo propongo que las sabidurías alimentarias son las capacidades para imaginar y realizar un equilibrio adecuado entre los intereses personales, sociales y medioambientales en todo proceso de toma de decisiones alimentarias. Ahí ven que empiezo a destacar algunas palabras que ya estuvimos mencionando un poco. Y esas decisiones pueden resultar en prácticas interrelacionadas para abrir, mejorar o transformar los futuros de los sistemas alimentarios hacia la resiliencia y la salud planetaria, justamente lo que estaba comentando Gustavo recién. Entonces, es una suerte de definición larga y que está bastante cargada de muchas palabritas, y una de las cosas que quería hacer en este espacio es, a partir de proponer esta forma como de encapsular esta idea aplicada a la cuestión alimentaria, permitir que podamos revisarla, cuestionarla, expandirla, ver si funciona o no funciona.
Y quería destacar algunas palabras clave que eran las que estaban resaltadas antes. Esta cuestión de imaginar y realizar, porque tiene que ver con anticipar, anticipar impactos, anticipar consecuencias, anticipar o imaginar, proponer alternativas y llevarlas a la acción. El equilibrio de intereses, como comentábamos, estas tensiones que aparecen entre los intereses propios, los de otros, considerar mi dimensión más cercana o la realidad de todo el ambiente, el planeta. Las decisiones alimentarias, y hablo en este sentido amplio porque nuestras decisiones alimentarias en realidad algunas son literales y otras tienen repercusiones en los sistemas alimentarios, aunque no sean tan literales o estén directamente relacionadas, y estas pueden ser muchísimas, no solo desde el qué comer hoy, sino, bueno, qué tipo de, cómo uso mi tiempo libre, por dónde va mi trabajo, etcétera. Hay muchos aspectos que van a estar actuando en los sistemas y que pueden suceder en diferentes ámbitos. La cuestión de los futuros de los sistemas alimentarios, como mencioné, es importante porque le estamos dando forma en el hoy, entonces saber hacia dónde vamos y que los estamos creando en nuestras acciones cotidianas es fundamental. Y estas otras dos palabras clave al final, resiliencia y salud planetaria, que es esta orientación hacia la preservación de la vida, hacia gestionar un equilibrio entre los sistemas en cómo qué es necesario adaptar o modificar, qué es necesario preservar y reconocer esta conexión e interdependencia del bienestar humano y los sistemas naturales. Entonces, gracias por estar compartiendo estos otros comentarios a partir del chat. Ahora luego volvemos a ello. Solo quiero hacerles esta propuesta primero. Quería comentarles un ejemplo de lo que yo estoy empezando a ver como posibles sabidurías alimentarias en la práctica. Voy a comentar brevemente para poder bajar un poco esta idea que estábamos hablando a algo un poco más concreto. Este es un ejemplo de una comunidad de aprendizaje urbano campesina en México, en Autlán, en el estado de Jalisco. Y se trata de un grupo que se autoorganiza, especialmente esto surge en el contexto de la pandemia, centrado en revalorizar y promover prácticas para preservar la vida y la salud a partir de un volver a la tierra, es decir, fortalecer el vínculo entre el humano y la naturaleza. Ellos notaron que estaban perdiendo su soberanía alimentaria y frente a la falta de alternativas promovidas por el gobierno, especialmente porque no había una motivación hacia la agroecología, es algo que les importaba especialmente, se enfocaron en la acción y empezaron a reunirse para revalorizar las formas de vida rurales, el campesinado y los saberes ancestrales. Entonces así es que ellos proponen defender la vida silvestre, la biodiversidad y a la vez recrear comunidad o tribu. En eso sus prácticas tienen que ver con hacer huertas comunitarias, defender y preservar las semillas, prácticas como bioconstrucción, entre muchas otras, y esto es algo que vemos evidentemente en muchos ámbitos en nuestro continente. Este es un ejemplo. En este proceso entonces preservan la diversidad de plantas, semillas, animales, cuidando el territorio para nutrir y no enfermar. Y creen, en su caso, que la salida no va a venir de políticas oficiales, sino que deben constituirse en un colectivo y afrontar crisis globales con soluciones locales. En estos espacios que generan, entonces, buscan promover la convivencialidad y motivar conocimientos, intercambio de conocimientos, saberes, prácticas. Y lo que hacen justamente es sentir, imaginar, intuir, anhelar y soñar colectivamente. En este proceso buscan proponer un cambio en el modo de la vida, un replanteamiento de toda la sociedad. Acá seguro todos conocemos muchos ejemplos de este estilo, similares, más grandes, más chicos, en diferentes espacios.
Y desde mi forma de ver, con esta mirada que les proponía, esta es un posible ejemplo de en realidad son múltiples prácticas que podría considerar como sabias en este sentido, y tocan varios de estos puntos que estaba mencionando antes y que están un poco sintetizados ahí sobre la derecha. No me voy a detener sobre esto porque lo voy a explicar en más detalle, pero en definitiva vieron que aparecen cuestiones de los saberes locales, diferentes sistemas de conocimiento basados en la acción, surge de ciertos valores, está muy contextualizado en su lugar con el tipo de especies y biodiversidad que ellos tienen. eh, Justamente tratan de proponer soluciones locales y para enfrentar, como les contaba recién, la crisis que sucede en un momento particular también en el tiempo. Entonces, bueno, para mí este es un posible ejemplo de sabiduría alimentaria. Lo que quiero hacer ahora entonces es proponerles ir a unos grupos que vamos a hacer un poco aleatorios para tomarnos unos minutitos y reflexionar sobre esta definición para ver si tiene sentido para ustedes, qué les gustaría modificar, ampliar, qué no resuena y que podamos quizás construir esta forma de entenderlo y quizás incluso ya empiezan a surgir posibles ejemplos desde los lugares que ustedes conocen. Entonces, voy a abrir unos grupos y les propongo reflexionar sobre esto. Aquí es donde va a ser útil que abran el PDF que compartí antes, a ver si estamos ahí. Sí, ahí va otra vez. Perdón. Ahí va otra vez. Porque van a poder tener a mano esta definición. Entonces, voy a abrir los grupos y les propongo unos 5 minutos para conversar con quienes estén con ustedes sobre esta definición, sobre estas ideas y luego lo compartimos en el colectivo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este espacio. Espero que les haya resultado interesante encontrarse con personas que quizás conocían y quizás no, y charlar un poquito sobre esta propuesta o provocación. Me gustaría proponerles, ahora viéndonos entre todos, que si quieren compartir algo de lo que estuvieron charlando en audio, así podemos generar un diálogo. Si quieren compartir algo por el chat también, pero la idea es que ustedes también hablen. Yo estuve hablando demasiado. Así que, ¿qué sucedió cuando se encontraron en los grupos a partir de esta provocación de definición que les proponía? Diego, adelante, sí. Buen día, Silvana, buen día a todos. No, estuvimos, en realidad, a partir de la definición, por ejemplo, lo que compartía personalmente, que a mí lo que no me sonaba en esa definición era la palabra resiliencia. Porque, no sé, ojo, no soy un estudioso del tema y no tengo tanto bagaje teórico, pero yo he sentido a la resiliencia también como no tan bien vistas del lado de cuando se habla de pobreza, porque queda también como que vos, a pesar de las condiciones, podés salir adelante, ¿no? O sea, no es un tema de desde qué condiciones partís, sino que también tenés una resiliencia ahí que te permite salir adelante, podés ser universitario, podés tener el éxito, ¿no? Esa idea. Traído a esta situación, no sé, me resonaba un poco, pero claro, también digo, mirándolo desde ese punto de vista, vos podés decir, bueno, pero a pesar de todo lo mal que estamos haciendo y que todo lo que estamos destruyendo con los sistemas alimentarios y cómo estamos produciendo, bueno, en algún lado hay una capacidad igual de, a pesar de todo esto, salir, bueno, no, en realidad hay que cambiar las condiciones y no a pesar de las condiciones salir adelante. Eso, digo, por ahí nos resonaba, estábamos discutiendo eso, justo nos salimos del grupo porque empezamos a discutirlo sobre el final, pero por ahí venía la discusión. Bien, muchas gracias, Diego, por proponer eso. Y sí, es un aspecto súper importante, especialmente porque cuando hablamos de resiliencia podemos entender muchas cosas diferentes y puede tener estos aspectos quizás más negativos o problemáticos u otros
que pueden ser positivos o, no sé, ayudarnos a dar luz a algunos caminos a seguir. Y ese es un concepto que en realidad tiene las dos dimensiones, aspectos negativos y positivos, y también desde donde se entiende. Es súper válido ese comentario que hacías. Y quizás es problemático que esté en la definición. ¿Quieren agregar algo más? Yo propongo a Jorge. Sí, adelante. Perdón que justo no veo a todos en la pantalla ahora. Lo propongo a Jorge, me parece que es el mejor relator que podemos tener. Ah, sobre lo que charlaban. Sí, a ver. Correcto. Bueno, Gustavo nos contaba una experiencia interesante en el campo en el Uruguay, en la zona de Maldonado precisamente, sobre en relación a conocimientos y sabiduría, cómo los técnicos acompañan a los productores y unos aprenden de los otros y en última instancia son los intereses de los productores los que son más importantes y que había notado un cambio importante en los últimos años en los consumidores. Nos quedamos cortos de tiempo y Tania nos estaba contando una historia interesante sobre una experiencia de olla popular en Montevideo y cómo colectivamente iban desarrollando nuevas recetas y yo me quedé muy interesado en eso, por lo menos porque si hay algo que, Silvana, que estoy pensando que podríamos pensar cómo agregar a la definición de sabiduría alimentaria, me parece que hay algo ahí que falta con lo del placer y con lo del sabor precisamente, ¿no? Sobre todo porque quienes se resisten a cambiar los hábitos siempre suelen argumentar que no quieren cambiar de sabores y no quieren cambiar de placeres. No lo tengo muy articulado todavía, pero por eso estaba interesado en la experiencia que Tania estaba contando. Bien. Sí, ese es un buen punto y nuevamente algo también para anotar importante que no aparece claro en esa definición. Algo que quería comentar es que en unos minutitos vamos a hacer una breve pausa solamente para estirarnos y después a charlar sobre estas experiencias. La idea es que justamente puedan compartir porque son súper válidas estas experiencias que ustedes están llevando adelante y que ustedes conocen también, como el ejemplo de Tania, que sería buenísimo que nos contara. Daniel, adelante. Voy a cometer la misma maldad que Gustavo y voy a invitar a Marisol a que cuente. Muy bien. Bueno, nada, un poco creo que Diego, creo que estuvo hablando recién y vinculó algo a la palabra resiliencia, que yo no lo había vinculado a esa palabra, pero sí tuvimos con el grupo una pequeña salvedad sobre la sensación que nos producía un poco la definición o bueno, la muestra que habíamos tenido como ejemplo, que tenía que ver con que el conocimiento y las sabidurías, como estaban planteadas, ¿no? Desde el territorio, nos parece que es algo súper importante y súper necesario de reconocer y celebrar, ¿no? Como esta sensación de poder transmitir y compartir algo que pueda dar valor y cuidado a la tierra y esta capacidad de poder resolver una problemática puntual. Pero estaba esta otra cuestión de que quizás hay muchas prácticas que resuenan con eso, que son muy similares, que todos podemos reconocer en nuestros territorios y que están muy por fuera de el conocimiento científico o de, no sé, que esté presente otras cosas como el Estado, ¿no? O sea, que uno puede reconocer justamente que hay personas, y eso no se discute, que están muy hacia un costado y muy en la parcialidad, en donde hay ayudas que no llegan y resoluciones que no llegan,
pero creo que dejarlo en los términos de que esas mismas personas pueden resolver solos esa situación es como, no sé, desconocer la capacidad de interrelación que puede haber y de potencial entre, no sé, las políticas públicas para que eso pueda ser algo que se sociabilice aún más y que esos impactos que son tan locales y tan particulares puedan quizás extenderse, ¿no? en otros aspectos, en otros territorios. Y entonces queda eso, como la sensación de que quizás si uno se enfoca en la resiliencia, esta cuestión de que, bueno, nosotros como unidad podemos, colectivo o pequeño, podemos resolver esto y vamos a generar esto así, y no luchar por una cuestión que sea una integración de estos saberes a algo más general y socializado. No sé si Daniel coincide conmigo ahora que lo expliqué así. Pero bueno, un poco tenía que ver con eso, y agradezco a Diego que como que implantó esta sensación de como de incomodidad que se sentía en esa palabra, que yo creo que puesta en ese lugar, entiendo desde el lugar en donde viene, creo, conociéndote, Silvana, que tiene que ver con la resiliencia en otro aspecto, pero bueno, una vez lo piensa y está esta cuestión de quizás vista o leída de otra manera, puede ser esta sensación de si vos querés podés y lo podés resolver más allá de cualquier cosa, y la verdad que no siempre es así. Sí, muchas gracias, Marisol, por articular ese comentario, un poco tejiendo todo esto que estábamos mencionando antes. Y justamente creo que toca este punto en donde la palabra es problemática, pasa con muchas palabras, ¿no? Que a veces se usan demasiado y se pierde el sentido, tiene muchos sentidos, en fin. Y es algo como para seguir discutiendo. Yo ahora les voy a comentar un poquito quizás por dónde iba, al menos mi mirada, pero esas consideraciones son claves y son válidas, y nos traen a esta pregunta que los voy a proponer en breve, es que quizás estos ejemplos justamente articulan prácticas o fenómenos que están sucediendo o que podrían suceder en diferentes ámbitos y niveles, y no necesariamente tienen que caer en lo micro de una comunidad y de una persona, donde esa persona debe ser responsable de hacerse cargo de todo eso sin ayuda externa, pero sí reconocer que eso puede pasar y que hay capacidades para que eso pase, pero también que es posible motivar ciertas acciones desde otros niveles que tienen que articular con esos espacios. En definitiva, es una idea de prácticamente como hablar de integración radical, que no sé si eso efectivamente puede pasar, y como decía, es súper problemático, pero en definitiva es reconocer estas interrelaciones y tratar de manejarlas, trabajar con ellas. Solamente por un tema de tiempo voy a proponerles avanzar un poquito más y así les planteo unos puntos, y luego podemos justamente volver a este tema de los ejemplos. Entonces, rápidamente quiero volver a compartir y avanzar un poquito. Justamente ahí tocamos este punto del vínculo sabiduría y resiliencia, y quería comentar muy breve por dónde es que veo yo una especie de vaivén constante cuando hablamos de este concepto entre, de alguna forma, dos polos que nos podemos aproximar a esas ideas como estos opuestos que planteo ahí, como la idea de permanencia versus cambio, a veces como la idea de conservación versus innovación, o como la idea de recordar versus recrear. Y esto, evidentemente, estos dualismos puestos así son muy extremos, pero en realidad nos permiten empezar a ver cómo en realidad estamos trabajando en un espacio intermedio o una especie de vaivén, como decía, o equilibrio entre estas fuerzas que parecerían ser opuestas, pero que en definitiva son las que están motivando todos estos procesos y las que nos generan estos dilemas. ¿Necesitamos preservar o necesitamos cambiar?
En el fondo esto también tiene que ver con esta idea de ¿es mirar al pasado o es mirar al futuro? Y quizás, como decía, y como un poco estábamos hablando, tampoco es una cuestión de los opuestos, sino de poder manejar ese espacio intermedio. Es un poco ahí que veo esta cuestión de resiliencia, el concepto, y que veo muchos paralelismos entre el concepto de resiliencia y el concepto de sabiduría, más allá de que los dos pueden, de hecho, interpretarse de muchas formas. En el fondo tiene que ver con el cambio y con la necesidad o la capacidad de aprendizaje para el cambio, para lidiar con el cambio. No voy a extenderme muchísimo en esto, porque lo que les quiero proponer, y esto es para anticipar lo que va a ser el segundo taller, es que desde mi lugar o espacio de trabajo y desde al menos mi mirada, un aspecto que aparece entre este vaivén y entre estas suertes de extremos es la necesidad de la creatividad, sin la cual no se puede funcionar en ninguno de estos espacios y en este vaivén entre, como decía, preservación y cambio, pasado, futuro. Y algo que justamente les quiero proponer, y esto va a ser para el segundo taller, es en trabajar en ejercitar y desarrollar la creatividad como un camino para desarrollar la capacidad para estas sabidurías, al menos la forma en la que lo estoy entendiendo. Y esto tiene que ver con revalorizar las cuestiones que ya existen, pero también en imaginar y avanzar hacia el futuro en cómo queremos que esto se materialice. Es básicamente ese pasaje de cómo vamos desde nuestras ideas a las acciones. La creatividad no es algo que se desarrolla en todos los ámbitos, hay algunos espacios o incluso campos de conocimiento que lo promueven más que otras, y ahí tenemos una oportunidad justamente desde las artes y el diseño para trabajar sobre eso. Entonces, vamos a hacer una pausa de 1 minuto para volver y conversar sobre estos ejemplos, y ahí al final les comento sobre este segundo taller. 1 minuto nada más, así volvemos, y lo voy a dejar con un poquitito de música. La idea es simplemente estirarnos, tomar agua. Bueno, quise bajar el volumen, pero no funciona. Bueno, ahora sí, vamos a volver y así podemos compartir nuestros ejemplos que tenemos en la cabeza, las experiencias que podemos contar desde nuestros lugares. Gracias por seguir aportando al chat. Ahí empiezan a aparecer varias ideas que estuvimos tocando, un poco, aunque no tuvimos tiempo de ir muy a fondo. Y también, bueno, como estas diferentes formas de entender estas ideas y que evidentemente necesitamos más espacio para seguir discutiéndolas. Les voy a proponer entonces avanzar, voy a comentarles muy rápidamente algunos puntos que igual estaban en los materiales y lo pueden revisar luego también. Y es que
como una forma de poder identificar estos ejemplos de prácticas alimentarias sabias, yo estuve intentando generar un modelo que me permitiera, o una especie de guía que me permitiera comprenderlas, identificarlas y aprender de ellas. Y en esto identifiqué que hay múltiples ámbitos o escalas, lo que les comenté antes, solo quería mostrárselos, que quizás cuando empezamos a pensar en posibles ejemplos vemos que pueden suceder en ámbitos mucho más personales o cotidianos, en el día a día, quizás en prácticas o acciones o incluso hasta estructuras que existen un poco más a nivel de la sociedad, que esto puede incluir rutinas, estructuras materiales o simbólicas, incluyendo normas o políticas, y quizás a un nivel mucho más grande, ya mirando a la sociedad en su conjunto y pensando en tiempos también más expandidos, directamente formas de entender el mundo, paradigmas, cosmovisiones y las propias culturas. Y esto se vincula también con nuestras historias, con nuestros imaginarios, con mitos que puedan existir, y quizás encontramos en ellos también ejemplos de estas prácticas sabias. Acá hay otro ejemplo que no voy a entrar en detalle ahora, pero lo voy a sintetizar porque no quiero tomar tiempo de la conversación, y es que este justamente es un ejemplo del Ministerio de Agricultura de Fiji, que a partir de ciertas propuestas, ciertos cambios en políticas, propuestas de fondos y acciones en diferentes aldeas y comunidades, trataron de generar, también en este caso en respuesta a la pandemia, ir hacia sustituir las importaciones y tratar de motivar, por ejemplo, la producción de arroz local, que había estado perdiendo valor e interés, y así preservar también semillas nativas, facilitarlas, distribuirlas y generar un interés de nuevo por la producción local y hacer frente bueno, no depender de las dinámicas globales que por ser una isla los ponía en una situación muy vulnerable. Esto es simplemente, brevemente, un ejemplo que quizás podemos ubicar en ese otro nivel más meso, no parte de una cuestión micro de un individuo o de un grupo muy chico, sino que se articula en espacios institucionales que puedan permitir que sucedan otras cosas y básicamente generar una nueva forma de vida. Es decir, también podemos encontrar ejemplos de este tipo. Entonces, este modelo que les comenté, esta es una imagen que lo sintetiza, solamente porque soy diseñadora gráfica en el fondo, entonces siempre vuelvo a la gráfica para mostrar esto. Y bueno, ahí aparecen 5 dimensiones que las voy a comentar rápidamente, que son dimensiones que aparecían en estos ejemplos. Quizás no todas es tan fácil identificar en todos los ejemplos, pero quería repasarlos brevemente y luego abrir la conversación. La sabiduría se implicaría más que conocimiento, reconocen pluralidad de saberes, perspectivas, cosmovisiones, creencias, y no excluye a las emociones, que es lo que comentaba también Andrés en el chat. Permite también pensar con el corazón. Están orientadas a la acción, tienen que ver con un proceso de toma de decisión que se materializa. Está guiada por un propósito y valores. Hay un juicio detrás que está basado en nuestros valores, aparecen dimensiones morales y éticas y tienen que ver con identidades y culturas necesariamente. Son situadas y flexibles porque están adaptadas a un contexto y ellas solo se pueden identificar existiendo en un lugar y tiempo. Aceptan también y se adaptan a las incertidumbres, como los ejemplos estos de adaptación a situaciones por la pandemia, por ejemplo. Aceptan este cambio contingente que es la incertidumbre de que el cambio va a suceder, pero no sabemos cómo ni cuándo, y tienen una orientación futural que la forma en la que yo lo entiendo es que permiten pensar en que hay múltiples futuros y no un futuro único como una línea continua. Entonces, estos ingredientes o dimensiones están en ese PDF, aparecen en los ejemplos que yo les comentaba, y una de las propuestas es que quizás a partir de tomar esa guía podemos identificar nuevos ejemplos, y es un poco lo que les quería proponer que podamos charlar ahora,
donde ustedes pueden justamente comentar sobre estos ejemplos que ustedes conocen, que llevan adelante, que pueden ser individuales, en grupos, en diferentes lugares del continente, que tenemos hoy representados múltiples países. No sé si entonces, Tania, querés comenzar, ya que te nominaron hace rato. A ver si funciona bien mi conexión, porque estoy en Punta del Diablo y no sé si me parece como inestable. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que yo estaba comentando en el grupo en realidad era la experiencia yo participo de la Olla Popular de Palermo, en Montevideo, y bueno, obviamente contamos con recursos que son donados por por vecinos, distintas organizaciones, hay municipio, hay algo de donación por parte del Estado ahora, pero bueno, es una base de alimentos que no es muy diversa, en general son cebollas, papas, boniatos, zapallo y no muchas cosas más. Y bueno, lo que les contaba a a mi grupo recién es algo que en realidad surge de forma espontánea. Somos personas muy diversas y está buenísimo eso. Y nos tenemos que enfrentar a resolver una olla para, no sé, nosotros trabajamos entre 120, 150, 200 y pocas porciones, hay ollas que trabajan con 500 o más, pero bueno, tenemos que resolver la comida con lo que tenemos y tratando, siempre la prioridad es que sea obviamente nutritivo, que sea sabroso, porque si no, tampoco tiene sentido, es parte fundamental, como decía hoy Jorge, y bueno, y que tenga cierta variedad. Entonces se da de manera espontánea que hay conocimientos, hay cocineros que participamos, pero también hay personas de nutrición, o también ha pasado algo buenísimo que se trata de promover en muchos de los colectivos, nosotros particularmente nos interesa, y es que se integren las personas que en un momento acudieron a buscar comida, pasen a integrar el colectivo también, que se desdibuje un poco la línea entre los de adentro de la cocina y los de afuera, ¿no? Y bueno, ese proceso se ha dado naturalmente, y es genial porque también se aportan un montón de conocimientos y de sabidurías también de alguna manera, y se empiezan a entremezclar lo que todos aportamos y a generarse cosas re interesantes. Pero es eso, es un proceso que se ha dado de forma espontánea. Hay que resolver una situación, somos las personas que estamos y bueno, y contamos con lo que sabemos. Era básicamente eso, una experiencia que está ante una necesidad, se han generado colectivos que se han fortalecido mucho, justamente se han fortalecido de eso, de la diversidad de sus componentes, ¿no? Y bueno, y que ha trascendido lo que es dar un plato de comida, porque a partir de eso que nos reúne, que es el comer, se han dado, no sé, si uno toma contacto en lo que es la comensalidad, ¿no? Que a veces la podemos compartir, a veces no, pero se da un intercambio que pasamos a conocer mucho más de nuestras vidas y cada uno de repente ahí viene alguien del área de de la educación o alguien de la medicina y se empiezan a generar otros proyectos nuevos, como, bueno, todo lo que tiene que ver con el área de trabajo, de hacer, ya sea ofrecer trabajo, buscar trabajo que esté en oferta y facilitarlo, o generar un grupo de trabajo, y que hay gente que sabe hacer muchas cosas o que está dispuesta a aprender, y algunos a enseñar, y ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un colectivo de mujeres que está haciendo delantales de cocina para la venta, y bueno, y se formó justamente, no es un saber alimentario, pero está relacionado, y se formó justamente de ese intercambio, del reunirnos en un lugar porque, bueno, hay una necesidad, hay que comer, ponemos manos en eso y surgen cosas.
Y bueno, y hay miles de ejemplos que han surgido así como semillitas en cada colectivo, y lo que yo valoro principalmente de todo eso es la comunidad. O sea, cuando se generan comunidades y se trabaja en conjunto, es como que naturalmente surgen estas cosas y está buenísimo. Genial, muchas gracias, Tania, por compartir esa experiencia. Y como decías vos, existen en muchos lugares ese tipo de experiencias, pero cada una puede tener múltiples ramificaciones que en definitiva refuerza a ese colectivo, le da mucha más autonomía en muchos sentidos también. Yo diría que motiva justamente la creatividad ahí, porque empieza a fomentar conexiones que no existían y, y bueno, y articula todos estos saberes que existen entre todas estas personas, saberes de muchos tipos, ¿no? Si alguien quiere compartir otros tipos de ejemplos que pueden asociar a esto, no quiero poner mucho en el foco en la especie de asiento caliente, pero ya que tenemos a Laura, me gustaría, Laura, si podés compartir alguna de las experiencias también de rescate de, bueno, de sabores, en este caso nativos, si es que los querés compartir. Sí, cómo no. Buenos días. Bueno, se puede tomar de varios puntos la experiencia con los frutos nativos. Me parece capaz que está bueno rescatar el trabajo en la escuela sustentable con educación alimentaria y los laboratorios del gusto, que es por donde hicimos la introducción a los frutos nativos en la alimentación escolar, trabajando desde como si fuera un plantel de cata, trayendo varios frutos nativos, que primero era descubrirlos, conocerlos, cuáles eran, y luego probarlos, ¿no? Y hacer recetas. Y bueno, y a través de esa iniciación con los frutos nativos, no solamente sensorial, sino que también en búsqueda de raíces y de quiénes los consumían y en dónde se encuentran los montes y por qué se dejaron de consumir. Digo, como que se abre un diálogo muy interesante con la gurizada, porque está bueno escucharlos en esa ida y vuelta de lo que piensan y cómo abordan el tema comida, ¿no? Porque en el grupo nuestro hablábamos, por ejemplo, que estábamos hablando de cultura, de sabiduría, de cultura alimentaria, de la comida, pero no hablábamos de la producción de los alimentos. Hace una década o 2 décadas que los alimentos vienen del supermercado y la gente cree que el alimento viene del supermercado. Pero toda esta sabiduría alimentaria es la sabiduría del campo, de cómo se plantó, de cómo se procesó, de cómo se almacenó la comida y cómo esa sabiduría se transmite de generación en generación. Y que eso se pierde, porque cuando trabajamos, por ejemplo, en talleres de cocina con madres adolescentes, ya sus madres no les cocinaban, o cocinaban de una forma que era recalentar o trabajar con alimentos ultraprocesados, como por ejemplo, por dar un ejemplo, el puré de papa, que en Uruguay la verdura o la hortaliza más consumida es la papa, y ahora tenemos una generación de niños que no conocen la papa de forma natural, conocen la papa frita que ya viene en bastones en bolsa, o la papa en puré que viene en caja, increíblemente. Entonces, toda esa sabiduría o saberes ancestrales de la alimentación están sumamente ligados a la agricultura y la forma de producción. Por eso, en la escuela, cuando abordamos el tema de alimentación, educación alimentaria, lo hacemos desde ese lado. Arrancamos desde la huerta y terminamos en el proceso de la cocina. Y yo creo que abordar el tema de frutos nativos también nos lleva como al abordar la parte de identidad alimentaria uruguaya, ya que nosotros somos medio huérfanos de esta cocina latinoamericana, como México, Perú, no sé, Bolivia, ¿no? Uruguay siempre es como que tiene ese complejo de inferioridad de no tener esa comida indígena o esa comida ancestral. Entonces trabajar con alimentos que están ligados a nuestra región es como una forma de buscarle esa identidad a la cocina uruguaya.
Bueno, no sé, capaz que entreveré un poco todo. No sé si se entendió. Perfecto, sí, creo que se quedó clarísimo. Y también eso es una muestra de esto que estábamos charlando antes y que aparecía, y de como la consideración de todos estos saberes y un poco este vaivén entre el pasado, el presente y hacia dónde vamos tejiendo o trazando estos futuros. Yo creo, por ejemplo, que esta cuestión de, como decías, Laura, de identidad en Uruguay genera mucho problema o conflicto, y si no podemos acceder fácilmente a estos saberes más ancestrales o a diferentes historias, es muy difícil conectar y preservar esos saberes y preservarlos como las sabidurías que son, ¿no? Entonces ahí aparece un punto importante, que quizás otras partes del continente, como tenemos hoy representados varios países, quizás sí están más cerca y tienen un trabajo mucho más avanzado, y yo al menos pienso que podríamos aprender también de alguno de esos espacios. ¿Otros comentarios o que quieran compartir otros ejemplos? Aunque ya estamos un poco sobre la hora. Yo puedo comentar uno. Sí, adelante, Karina. Pido disculpas por mi portuñol, pero voy a intentar hacer con que me comprendan. Es la Célula de Consumo Responsable. Es un proyecto en parcería con agricultores locales y la universidad de acá, de Santa Catarina. Y es muy interesante porque cada vez más se sabe los beneficios de comer una comida sin veneno. Y entonces en las ciudades es cada vez más difícil tener acceso a estos alimentos. Entonces, y también cada vez más el gobierno ofrece menos incentivos a este tipo de producción. Entonces, la universidad hizo un convenio con los agricultores para crear maneras de poner en comunicación. Y lo que es muy interesante es que esto que están hablando de que uno no sabe más lo que hacer, cómo preparar el alimento, entonces ha creado grupos de WhatsApp donde los propios agricultores comparten recetas de lo que hacer con el alimento, porque mucha gente no sabe lo que viene en la cesta. Uno se paga 4 cestas por mes, una cada semana, y viene productos sortidos, lo que es de la estación. Y muchas veces las personas no saben cómo preparar, lo que es, no reconocen. Y el grupo ayuda a compartir recetas y después las personas comparten fotos de lo que hicieron con los alimentos. Entonces es una manera de crear conocimiento colectivo. Y también, mismo que pocas personas por ahora hagan parte, y ya ha crecido mucho desde el comienzo, estas personas van a enseñar a otras personas que no hacen parte directamente de la célula, compartiendo sus recetas. Entonces, claro que desde el punto de vista del diseño todavía hay algunos problemas de logística, como quien busca los alimentos junto a los agricultores, trae para los puntos de búsqueda, pero se dibujó un diseño de sistema muy interesante y también de socialización de saberes. Creo que es válido. Yo voy a poner el sitio acá en chat. Perfecto, muchas gracias, Karina. Ese es otro ejemplo de esta articulación en donde aparecen muchos, lo que mencionaba antes, los niveles, y donde se puede actuar en muchos ámbitos, articulando todas estas prácticas, saberes, instituciones, en definitiva. Bueno, primero, gracias por compartir el link del ejemplo y por los otros links y propuestas que nos están dejando en el chat. Luego les compartimos con todos ustedes para que no lo perdamos. Ahora quería mostrarles un poco lo que estuvimos cocinando gráficamente, lo que estuvo cocinando Denise Torena, pueden ver ahí, que es una síntesis visual de lo que estuvimos comentando.
Y como imagen, quizás es un buen disparador para seguir reflexionando sobre estas ideas, para seguir cuestionándolas, para seguir trabajándolas y para pensar desde nuestros ámbitos y lugares qué posibilidades tenemos de promover o potenciar estas sabidurías, de desarrollarlas y de, como mencionaba, que al menos es las propuestas que yo les quiero hacer, trabajar en desarrollarlas justamente potenciando el aspecto de la creatividad como una habilidad a desarrollar. Entonces, sí, respondo, Diego, les vamos a compartir esta creación de Denise porque es producto de lo que estuvimos generando entre todos y todas hoy. Creo que ella lo va a trabajar un poquito más luego de que termine la reunión y esto yo se los comparto a todos. Es un producto colectivo, en definitiva. Muchas gracias, Denise. Increíble también que tuviste la chance de incluir tanto color. Y quería simplemente, antes de cerrar, comentarles lo que se viene después, o bueno, lo que estoy trabajando, y es justamente en armar una suerte de repositorio o biblioteca de ejemplos de estas prácticas alimentarias sabias en construcción, pero también en construcción colectiva, así que si les parece bien, voy a ir agregando los ejemplos con los que yo me voy cruzando, pero también los que compartieron, y si quieren enviarme algunos o incluirlos directamente, lo pueden hacer desde ese sitio web. Y un poco pincharlos a que también participen del segundo taller que va a ser en septiembre, donde vamos a ir avanzando hacia este aspecto de creatividad. Va a ser un taller práctico y no tanto escuchándome a mí hablar la mayor parte del tiempo. Bien, eso es como el fin del taller. Esto se los voy a compartir para que no pierdan nada. Algunos links, todo esto que mencioné hoy, y también donde van a poder encontrar información sobre el resto de los talleres que propone el ciclo de Sara Saberes sobre la Mesa. Tenemos otro taller este mes o hacia final de mes y unos cuantos más agendados para los próximos meses. Así que en el sitio web pueden conocer más. Y también, bueno, ahí está mi correo, pero les va a llegar un mensaje luego de este taller con los que les prometí, los links, los comentarios, lo que compartieron y lo que pudimos generar entre todos y todas. Así que bueno, nada más de mi lado. Quería agradecerles por participar activamente y bueno, espero que nos podamos ver en septiembre y que esta pueda seguir siendo una conversación abierta y tratar de, bueno, fomentar, motivar estas sabidurías y ampliar lo que ellos podrían llegar a representar. Así que gracias. Gracias, Silvana. Gracias, nos vemos. Felicitaciones, Denise. Muchas gracias.